exclusiva les saluda Isabel de Estrada del programa radial Mujer, aún hay esperanza de Guatemala. Hoy tendremos un programa especial con los licenciados Danilo y Melvi de León de Fraternidad de Formadores con carácter internacional. Quiero contarles que alguien dijo lo siguiente. La mayoría de la gente invierte el 95% con los ojos y solo el 5% con la mente. A menudo compran de manera emocional en vez de hacerlo racionalmente. Esto es extracto del libro Padre Rico, Padre Pobre. El tema de hoy, viviendo en libertad financiera. Quédense con nosotros y les damos la más cordial bienvenida a nuestros invitados. Pues muchas gracias, hermana Isa, y qué maravilloso tiempo estaremos compartiendo estos principios que de una u otra manera nos han ayudado a nosotros en nuestra vida personal y también laboral. Bueno, y como siempre, un hermoso privilegio poder compartir un tema tan fundamental, especialmente ahora que iniciamos el año 2023 y donde todos sabemos que la voluntad de Dios es que experimentemos vivir en libertad financiera. Así que usted abróchese los cinturones, tome papel y lápiz y aprenda todo lo que pueda e intégrelo en su vida personal. Excelente. Y sí necesitamos, ¿verdad? Ese lapicerito ya en nuestra agenda, tomar nota porque va a ser algo que nosotros vamos a estar aprendiendo hoy. Entonces, quisiera preguntarles, ¿por qué hablar de libertad financiera? Bueno, una de las razones básicas de hablar de la libertad financiera es porque Dios a libertad nos ha llamado. Y hablamos entonces de libertad financiera porque este segmento en el que estamos hablando el día de hoy precisamente tiene que hablar de las finanzas personales. Y hace un momento estaba yo conversando con un matrimonio joven y yo le comentaba a uno de ellos que en Guatemala hay muy poca educación financiera. Y una de las grandes razones de por qué hablar de ella es porque decimos nosotros que hablar de libertad financiera a la luz de la palabra de Dios es hablar de los 2.350 pasajes que nos hablan del tema del dinero y las posesiones. Hablar de libertad financiera nos habla a nosotros de que debemos de tomar decisiones y que de esta manera nosotros podemos vivir quieta y sosegadamente, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y también el apóstol dice que nos deberíamos de dirigir por el principio de vivir en contentamiento. Entonces, la sociedad de consumo en la que vivimos el día de hoy nos invita a invertir con el dinero que no tenemos para impresionar a gente que no le interesa, ¿verdad? Entonces, yo creo que una de las cosas importantes que los guatemaltecos y los latinoamericanos deberíamos de estar aprendiendo es precisamente a ser buenos administradores, porque cuando yo me convierto en un buen administrador, entonces la escritura nos dice que debemos de ser hallados fieles, como bien la palabra de Dios nos lo enseña. Así que el tomar decisiones financieras tiene una gran importancia a través de los aspectos que nos impiden experimentar esta libertad. Nos limita en el tema del carácter, nos limita en el tema de la conducta y nos limita en la falta de criterio para saber decidir en este aspecto de la vida. Hablar de libertad financiera en un mundo donde hay 8 de cada 10 guatemaltecos con grandes deudas y con grandes compromisos que no pueden pagar, es de mucha importancia. Así que usted que nos está escuchando en esta ocasión, es importante que usted tome tiempo para aprender a tomar ese criterio a la luz de la palabra de Dios para tomar decisiones financieras que puedan muy bien ayudarle tanto a usted a nivel personal como a nivel del matrimonio. Y es que el doctor Larry Burkett en uno de sus libros dice que la forma en la que manejamos nuestras finanzas es una expresión externa de una condición espiritual interna. Las finanzas están ligadas, hermana Isa y hermanas y hermanos que nos escuchan, están ligadas precisamente a nuestra relación espiritual con Dios. Muchas veces, o la mayor parte de veces digo yo, desligamos esta parte del dinero con nuestra espiritualidad, porque especialmente nosotros no somos los dueños de los recursos que tenemos, es Dios quien es el dueño. Entonces, de esa cuenta, entonces decimos que la forma en la que manejamos nuestras finanzas es una expresión externa de una condición interna espiritual, es que nosotros chequeemos precisamente cómo nosotros estamos administrando el tema del dinero. Muchas Bueno, gracias.
qué interesante esta parte de vivir en libertad financiera. Y alguien tal vez se preguntará a esta hora, wow, me quedé pensando, ¿verdad? ¿Cómo es mi relación con Dios y cómo estoy manejando el dinero? Estamos aprendiendo y les quisiera preguntar, ¿qué importancia tienen los principios bíblicos en la economía personal? Bueno, cuando hablamos de los principios bíblicos, es importante recordar quiénes somos, porque quiénes somos determina cómo pensamos y cómo pensamos determina cómo tomamos decisiones. Y las decisiones que tomamos determinan nuestro éxito o nuestro fracaso económico en la vida. Así que hay, como ya mencionaba mi amado esposo, en la Biblia hay más de 2.350 pasajes que hablan acerca del tema de los principios bíblicos y de la mayordomía integral. Uno de los principios que son fundamentales para que aprendamos es decidir ser un administrador. ¿Por qué? Porque esto es fundamental. Tiene suma importancia en nuestra vida, porque un administrador es la persona que planifica, es la persona que organiza, que dirige y controla las tareas para lograr los objetivos mediante el uso eficiente de los recursos, incluyendo los financieros. Así que tiene mucha importancia los principios de la palabra de Dios, porque ellos son los que nos guían, ellos son los que nos dan el camino correcto para saber cómo tomar esas decisiones que nos permitan experimentar la libertad financiera. Y es que una de las cosas importantes de los principios es que se convierten en los principios que comienzan a regir nuestro carácter. Nosotros hablamos que el ser es más importante que el hacer y el tener. Y entonces, cuando nosotros le damos esa importancia a los valores, ya Melvita comenzó a mencionar uno de esos grandes principios. Nosotros hablamos de los 7 principios del éxito financiero. Al darle esa importancia a nosotros, entonces comenzamos a marchar en la formación del ser. No, nos llevan muchos años de la enseñanza de los principios del ser. En los Estados Unidos de Norteamérica, hace más de 400 años, comenzaron a enseñar los principios del ser. En la América Latina apenas tenemos 60, 70 años de comenzar a aprenderlos y no los hemos aprendido bien, porque mucha gente latinoamericana aprendió más a hacer dinero, aprendió más a tener cosas que a ser la persona que la palabra de Dios nos dice que debemos de hacer. Entonces, la razón de hacer esta pausa en la importancia de los principios es porque precisamente ser es más importante que hacer y tener. Bueno, la importancia de ser administradores, no somos dueños de nada. Y pensando en esta parte que tú mencionabas de que el ser es más importante que el hacer, vamos a mencionar este pequeño ejemplo. La diferencia entre llegar a fin de mes y no llegar no se encuentra en la cantidad de dinero que ganamos, sino en la cantidad de dinero que gastamos. A la gente, por ejemplo, no le gusta hacer un presupuesto, no le gusta hacer una planificación. Cuando vienen a asesoría, lo primero que se les pide es que tomen el control de las finanzas y aprendan a hacer una planificación, un presupuesto y un control de gastos. ¿Por qué no nos gusta hacer esta parte práctica de la vida económica? Porque tenemos miedo de cuáles van a ser los resultados. Si al final van a ser positivos o negativos, pero generalmente la gente termina con saldos rojos y dice, de todas maneras llegué a fin de mes, no sé cómo, pero llegué a fin de mes. Y la razón es porque gastamos más de lo que realmente ganamos. Y ahora que el gobierno ha estado anunciando que va a haber un aumento en el salario mínimo, la gente se emociona y entonces no han recibido la plata y más si tienen una economía abstracta, ya están pensando en cómo gastarla o dicen, no importa, lo gastamos ahora y yo a final del mes voy a recibir ese dinero. Pero también la diferencia entre el éxito y el fracaso económico se encuentra en controlar los gastos que tenemos y no tanto en incrementar nuestras entradas. Y ahí está la parte fundamental entre el ser y el hacer. Entonces, bueno, vamos a ver cómo obtenemos más ingresos, porque quiero tener más dinero.
y este va a ser un año diferente para mí y no voy a pasar las mismas necesidades del año pasado. Entonces empieza la lucha en ver cómo obtenemos más dinero. Pero si no aprendemos a controlar lo que ya nos ingresa y solo luchamos por tener más ingresos, entonces vamos a tener siempre la misma lucha de no llegar al final del mes. A eso nos referimos cuando hablamos del tema de que el ser es más importante, como soy como persona, cómo gasto el dinero, cuáles son las decisiones económicas que tomo, que lo que yo pueda construir materialmente hablando. No estamos diciendo, y no nos malinterpreten, no estamos diciendo que a Dios no le agrada que tengamos cosas, que a Dios no le agrada que vivamos bien, pero lo que Él quiere es que experimentemos esa parte de esa libertad, esa sanidad financiera en la que yo puedo ir a dormir tranquila, sabiendo que mi futuro financiero y mi presente financiero está en las manos de Dios. De esa cuenta, entonces, este primer principio nos ayuda a nosotros a considerar el hecho de que Dios precisamente es el dueño de todo. Hay un pasaje en las Escrituras y lo voy a parafrasear. Dice, supongamos que alguno de ustedes quiere construir una torre. ¿Acaso no se sienta primero a calcular el costo para ver si tiene suficiente dinero para terminarla? Si echa los cimientos y no puede terminarla, todos los que vean comenzarán a burlarse de él y dirán, este hombre ya no pudo terminar lo que comenzó a construir. Esto lo encontramos en el libro de Lucas, capítulo 14. Y lo interesante es que en el contexto de este pasaje, está hablando Cristo Jesús el Señor, está hablando del costo de seguir a Cristo. Está hablando del costo de ser discípulo de Cristo. Y es que para ser un discípulo de Cristo debemos de comprender esa gran verdad que es un principio rector, como hablábamos fuera de micrófonos con hermana Isa, ¿verdad? El hecho de que hay tres grandes principios que son rectores. Número uno, el que mencionó ya la licenciada de León, que es el principio de que Dios es el dueño de todo, de todo. El segundo gran principio es que no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. El segundo gran principio es el del dominio propio. Y el tercer gran principio es el principio de vivir feliz o de vivir contento. Porque si nosotros precisamente tenemos claros esos tres principios, los otros cuatro que quedan, que Melvita los va a mencionar en un momentito, yo solo los voy a mencionar y ella lo va a desarrollar. El principio de ser paciente, el principio del amor y la compasión, el principio de la integridad y el principio precisamente de cómo nosotros podemos ser ese tipo de personas que son ayudadores hacia otras personas. Entonces, precisamente esos principios caen de su propio peso cuando yo he comprendido que Dios es el dueño, que debo tener dominio propio y de que debo de ser la persona que precisamente está desarrollando ese cuidado hacia los demás. Entonces, eso nos permite ser eficientes en aquellas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos. Ok, muchas gracias. Entonces, podemos decir que sí necesitamos principios bíblicos en cuanto a nuestra economía personal. Gracias. Gracias por darle like al video y suscribirte a este canal. Mujer, aún hay esperanza.